que nos han preguntado mucha gente sobre la situación de Nepal, Venezuela, España y pues otros países que también pues tienen situaciones complicadas. Mari, ¿qué ves para estos Ya te había países? comentado, amigos, que el signo de Virgo y el mes de septiembre combinan completamente todas las energías de todo el año. ¿Por qué el signo de Virgo? Porque es la constelación más grande del zodiaco, la constelación de la Virgen María. Esa es la constelación virginal y siempre pasan golpes de estado, cambios de régimen, sismos, huracanes, inundaciones, cosas tremendas. Y también en el mes de septiembre, que es el mes 9, que es el mes de la terminación, pero es el mes del principio. Y estos días hemos pasado cosas increíbles. Ya se visualiza una tercera guerra mundial ahora que Rusia mandó unos drones a Ucrania y alcanzó a Polonia. Polonia fue invadido por estos drones de Rusia y Polonia pertenece a la OTAN, que estamos ahorita esperando que lleguen a una negociación, si no sería el comienzo ya de una tercera guerra mundial, porque se juntarían todos los países de Europa para defender a Polonia. No defender a Ucrania, pero a Polonia. Pero a Polonia sí. Y la situación que está viviendo Qatar. Recordemos que ellos vivieron el Mundial de Qatar en el 2022 y acaba de ser bombardeado por Israel. Israel, realmente los judíos o Israel está causando terror en todo lo que es los países árabes, lugares así, porque quiere dominar a como de lugar. Y acaba de bombardearlo y ahorita se están juntando todos los países árabes para ver si hacen una guerra todos juntos contra Israel. Okay. Pero no cabe allí. Okay. Todavía nos falta más? Venezuela. Venezuela, que cada vez la situación está más tensa, que ya lo dijo Donald Trump. Que estaban diciendo, pues, ¿por qué no mandas un portaaviones? Ya hay 11 barcos y 3 submarinos alrededor de Venezuela, que se me hace a mí mucho. Perdón. Es que canté mucho ayer. Ay, gritaste mucho Viva México. Sí, y ha estado el cambio de tiempo, lloviendo mucho, haciendo frío, hace calor, y quieras o no, como quiera, el cambio del tiempo ha estado fuerte. Así es. Y me mojé, estaba corriendo para meter la ropa, porque estaba lloviendo. Y te agarró el aguacero. Me agarró el agua. Pero aquí lo que está viviendo Venezuela y Estados Unidos es cada vez una tensión muy elevada para derrotar completamente los cárteles de la droga y a Nicolás Maduro, que es el líder de los cárteles. Recordemos que Estados Unidos no tiene nada contra Venezuela, tiene contra un presidente ilegítimo, un dictador y una situación que está llegando a mayores. Y todavía no acabamos, sigue Nepal. Nepal, que es un país cerca de China, que es una combinación de hindús es una combinación de la India, de hindús y junto con mongoles, asiáticos. Okay. Es una combinación extraña pero fuerte, porque en menos de una semana tumbó al comunista dictador que tenían de régimen, porque decían que era de nepotismo, que los hijos del dictador sí viajaban y vivían con... ¿Dónde he oído esa historia? No lo sé, no lo sé. ¿Ustedes la han escuchado? Bueno, se repite a cada rato. Es bien raro que pase. Algo eso. Tiene el poder que envenena a la gente. Pues mira, algo tiene el poder que realmente pierde completamente la sensibilidad del pueblo, del ser humano. Y Nepal se levantó completamente los jóvenes. Los jóvenes se levantaron en armas, tumbaron completamente el régimen, sacaron al dictador. Lamentablemente hay muchos muertos, pero ya están buscando tener un nuevo régimen, un nuevo presidente, y ellos lo quieren más joven, lo quieren con otras ideas y quieren progresar. Pero aquí lo que se me hace muy raro es que China no se haya metido a ayudar a Nepal, claro, porque es Tíbet y Nepal, países muy hermanos de China, pero China no se está metiendo en ningún lado. ¿Para qué? ¿Para Quedó qué? Bien con uno y mal con el otro, mejor así. Pero ahí te das cuenta que en menos de una semana se han vuelto todas las energías muy revueltas. Y no nada más que tú digas, ay, en América, no, en todos lados. Y toda apenas empieza. No apenas empieza. Yo te había comentado que estos movimientos de cambios de régimen, de golpes de Estado, de guerra, iban a ser muy fuertes en esta temporada y estamos a casi nada para una tercera guerra mundial. Que no sé qué fueron los tratados que sacaron Rusia y Estados Unidos en Alaska, los tratados de Alaska que se repartieron. Yo Ucrania, tú Venezuela,
yo Polonia, pero es una situación muy complicada lo que está viviendo el mundo en este momento. Bueno, pues Moni, la verdad es que es una situación, como ya lo dices, delicada, preocupante, pero como siempre aquí cada semana vamos a estar platicando de lo que ocurre y de cómo se mueva cada país. Esperamos la paz. Así es. Esperamos la paz, rezamos completamente. El Papa Francisco que en paz descanse. El Papa León XIV cumpleaños el 14 de septiembre. O sea, es este domingo. Este domingo. Parece que cumple 72 años o 71. Es un Papa joven. Pero aquí al Papa se le pide y se le ruega que haga mención completamente en todos estos lugares, claro, y que lleva la paz, que empiece a ser como un peregrino como Juan Pablo II. Y seguramente lo va a lograr. Lo va a lograr, que empezamos completamente a una buena oración, una buena veladora, y mandamos saludos a la gente de Sinaloa que salió a buscar la paz también. Muchos estados de la República también nosotros hemos tenido problemitas graves. Así es, Moni, como dices, pues un saludo y un abrazo bien fraterno a todos los sinaloenses que bueno, queremos. Pues ya tenemos un año de esta situación de la guerra entre cárteles. Pero vas a ver ya. Pronto. No, y Harfuch ha hecho un gran Omar trabajo. Harfuch, yo le tengo toda la fe, es muy buen secretario, es muy buen policía, es generoso, tiene buenos padres. Omar Harfuch yo creo que es el elemento principal que tiene la presidenta Claudia ahorita en este momento, y yo le mando, Omarcito, yo te mando todas las bendiciones y rezo por ti día con día, que tiene unas hijas preciosas. Pues es que te cómo parecen no, a la abuelita. A la abuela, los genes los trae. Oye, pero además de ser un gran profesional, creo que tiene la parte humana, que es también un gran ser humano, y eso ayuda mucho. Y aparte muchísimo. muy guapo. Ah, bueno, ese es un plus pero muy guapo. Omar Harfuch, le mandamos todas las bendiciones, rezamos por ti todos los días, que Dios te encamine en la sabiduría para que guíes completamente al país de México. Así es, totalmente de acuerdo contigo, pero pues bueno, vamos a ver. Bien, pues ahí teníamos las predicciones de Moni Vidente. Está la cosa turbia. Aquí en Europa la inclusión de Rumanía por ese dron ruso ha activado efectivamente todas las alertas. Y bueno, yo creo que es un poco exagerado hablar de Tercera Guerra Mundial, pero es verdad que el tablero geopolítico está bastante sacudido. La situación de Venezuela puede escalar a un conflicto más si realmente siguen un poco las hostilidades por parte de un régimen y por parte de otro. Y 3/4 de lo mismo con el asunto de Israel y Palestina. Personalmente creo que lo de Venezuela se va a resolver para bien para los venezolanos y no va a haber mayor consecuencia. La situación Ucrania-Rusia puede dar alguna sorpresa, y el conflicto de Israel y Palestina veremos un poco cómo atiende Israel a cierta presión internacional que además viene de Europa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.